buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Hoy vamos a ver varios temas. Vamos a ver lo que son, vale redundancia, el tema de un tema y propósito de los autores. Vamos a ver los tipos de párrafos y vamos a aprovechar para ver estos tipos de párrafos, para ver un tema de suma importancia que también pues tiene que ver con todos los demás, que digamos es el que los une, que son las ideas principales y secundarias, que es un tema de suma importancia y que en mi experiencia dando esta clase suele ser digamos, el punto débil de varios, ¿no? Pero vamos a iniciar por orden, con estos que tenemos aquí, el tema. ¿Qué es el tema? Así de la misma manera que estoy seguro que lo han hecho desde que están en primaria, secundaria y preparatoria, que leíamos un texto y que le decían, ¿cuál fue el tema o de qué se trató? Y que podíamos pues decir, ay, no, pues este libro se trata sobre un niño que quiere ser hechicero. No, que esta nota periodística habla de un choque frente a una carnicería. No, pues que el, esta parte del libro nos habla sobre la guerra de independencia y así, ¿no? Entonces simplemente podemos decir que el tema es la idea global y central de lo que viene siendo un texto y todo lo demás que venga en ese texto va a estar ligado a esa idea, ¿no? De alguna u otra forma. En este caso yo les puse un fragmento muy chiquito aquí sobre, pues, eh, esta habla sobre si ya leemos toda esa historia, pues habla sobre los primeros años de vida de un joven, ¿no? Que pues no fue muy agraciada, ¿no? Entonces, si ya leemos todo este fragmento, bueno, este fragmento es un poco confuso, pero si ya leemos la mayoría de la obra, ya podemos decir, ¿no? Pues eh, podemos expresar la misma idea con varias palabras, ¿no? Aquí para que recuerden que los temas se pueden decir con una sola frase, pero aquí ya dependiera del léxico y del nivel que le queramos poner a nuestras palabras, así como podemos ponerla aquí muy simple, como puse yo, la soledad y vida de un niño. Si nos queremos ir a un lenguaje más técnico, podemos hablar sobre el desarrollo psicosocial de un prepúber, el entorno familiar y la importancia de los primeros años en un niño, etcétera, 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 ¿no? Pero claro, todos si vemos, aunque es con diferentes palabras, todos van ligadas o van guiadas a la misma idea dicha con varias palabras. Recuerden, el tema es una frase relativamente corta. No hay como, es una sola oración, por decirlo así. Posteriormente vamos a ver, ya hasta la unidad 3 lo que vienen siendo los títulos específicos donde se agrega la temática específica, que eso sí van a ser una oración compuesta, o sea, van a ser una oración extremadamente larga. Ahí, todavía no los vemos, pero no quiero que se vayan confundiendo si ven, por ejemplo, textos académicos o tesis en los que viene el tema y viene muy específico y muy exacto de investigación psicosocial en las escuelas secundarias, en las materias de matemáticas, en alumnos con baja aprovechamiento académico el segundo ciclo. O sea, ese es el tema específico. Y este es el tema que digamos que es como el tema general. Y el tema general son poquitas frases. Vamos a ponerle, eh, me voy a inventar este número, 10, ¿no? 10 palabritas, 10, algo cortito, algo que podemos decir muy rápido. ¿De qué se trata de Harry Potter? De un chico que estudia en una escuela de magia. ¿De qué se trata la película de Jurassic Park? Se trata de que los científicos crearon un parque con dinosaurios y se escapan. Así, algo que podemos decir en pocas palabras. No es ni una sinopsis, no es ni una idea muy específica, no te vamos a hacer una pequeña reseña, no te vamos a explicar todo lo que trata, simplemente una idea general. ¿De qué se trata la película del Titanic? Se trata de un barco muy grande que se hunde por un iceberg. Hasta ahí. Después tenemos lo que es el propósito del autor. Que esto pues lo podemos relacionar con lo que vimos en la semana pasada, ¿no?
el propósito del autor es este personaje que está escribiendo, que vamos a llamar autor, qué es lo que nos quiere dar a entender a nosotros como lectores, o en el caso que ustedes estén escribiendo algo, qué es lo que ustedes quieren expresar y qué le quieren dar a entender a sus lectores. Aquí pues podemos tener 4 ítems muy claros que son los propósitos de informar, entretener, enseñar, convencer, ¿no? Hay que recordar que hay más propósitos como los propósitos de lectura que vimos la semana pasada. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de si nosotros estamos leyendo lo que es el periódico y vemos un artículo que habla sobre lo que es un choque de autos enfrente de una carnicería. ¿Cuál sería el propósito de lo que viene siendo pues ese artículo? Sería el propósito de informar, ¿no? De que nosotros sepamos lo que pasó. ¿Cómo averiguar el propósito? Es muy fácil averiguar el propósito, sobre todo si ya sabemos un poquito o tenemos un poquito más desarrollada nuestra capacidad lectora. Recuerden que todo lo referente a los textos, mientras que tengan la capacidad lectora un poquito más desarrollada, va a ser muy fácil y muchas veces intuitivo esto. Así que los que ya la tienen un poquito más desarrollada, simplemente con que se hagan la pregunta, ¿qué quiere, qué quiere el autor que yo sepa? ¿O cuál es su intención conmigo? Y desde ahí ya podemos saberlo, ¿no? Sin embargo, yo sé que hay personas que a lo mejor no les gusta tanto la lectura o directamente pues no les gusta la lectura para nada, ¿no? Entonces, en estos casos, lo que es la doctora Venegas Contreras, que es una docente de aquí, nos informa o nos comparte, mejor dicho, una pequeña rúbrica para saber. Aquí simplemente tenemos que ir marcando como cualquier rúbrica si sí o si no, para saber si es para informar, entretener, enseñar o persuadirme, o sea, convencerme de algo. Entonces vamos a ir leyendo, igual esto no lo tienen que hacer por escrito, lo pueden hacer mentalmente con que se acuerden las preguntas globales, ¿no? La lectura nos da principalmente detalles sobre una persona, lugares, situaciones, eventos, fenómenos en particular. Si decimos que sí, pues obviamente aquí sería para informar, ¿no? Si decimos que no, pues simplemente nos brincamos al siguiente ítem, a la siguiente pregunta. La lectura habla de una historia de ficción o entrega una moraleja, pues si es probablemente aquí una afirmación, pues el propósito principal es entretenernos. Si no, vamos a la siguiente pregunta. La lectura entrega instrucciones o indica cómo lograr un objetivo a realizar un procedimiento. Aquí podemos decir que sí, pues nos está instruyendo o enseñando a hacer algo, ¿no? Y por último, la lectura intenta conseguir que hagas o comprendas algo, pues aquí sería para persuadir y convencerme, ¿no? Como lo que vienen siendo eh, las propagandas, los anuncios, etcétera, etcétera. Entonces es una manera muy fácil, si no saben el propósito del autor de manera intuitiva, simplemente con que hagan esta pequeña rúbrica, lo pueden descubrir. Siguiente, la estructura de los párrafos, en la que vamos a ver la idea principal, las ideas secundarias y sobre todo, muy importante, los tipos de párrafos, ¿no? Que como les digo, los tipos de párrafos es algo que vamos a estar empezando a usar. Bueno, vamos a empezar a usar muy fuertemente ya cuando estén en la última unidad, que vamos a estar creando lo que viene siendo un ensayo, pero para que los vayan conociendo, familiarizándose con ellos. Aquí nada más una pequeña aclaración, es que vamos a estar viendo solo los párrafos usados pues, dentro de los ámbitos académicos, ¿no? Hay más tipos de párrafos, pero se suelen usar en otro tipo de composiciones que no vamos a hacer en estas clases y que por lo menos tengo entendido que no se hacen de manera habitual durante la carrera, exceptuando para los que van para literatura, que sí manejan un poquito más de estilos ya literarios. Sin embargo, pues eso ya se los enseñarán en carrera, ¿no? Aquí vamos a hablar de manera general para los que van a usar todas las carreras, ¿no?
que son los textos académicos y por ende los párrafos que se usan en el ambiente académico. Aquí, las características de los párrafos, como cualquier otro texto o parte del texto, siempre van a tener un tema o una idea principal. Cada párrafo tiene que tener una y solo una idea principal. Y de ahí tiene que tener ideas complementarias que son las ideas secundarias. Aquí sí pueden tener una, dos, tres, cuatro, cinco ideas secundarias. Aquí no se mide tanto por esas secundarias, sino por la extensión del párrafo. Hay una regla, digamos, no escrita, que hay que respetar lo que vienen siendo las máximas de Grace. No sé si se acuerdan que las vimos en un video pasado, en las que hablamos que viene una que es la máxima de extensión, que de hecho es uno de los puntos, en las que no tenemos que hacer el párrafo ni muy corto para solo presentar el puro tema, casi como si fuera un subtítulo, ni tan largo para que sea enormemente cansado y difícil de leer. No hay una regla básica para que diga, ay, tiene que ser de tantos renglones o de tantas palabras, sino hay sugerencias, ¿no? Usualmente se sugiere que los párrafos tengan entre una extensión de 5 a 11 párrafos en promedio. Y también que tengan una forma de... siempre tienen que tener una de las dos formas sugeridas académicamente para presentar lo que son las ideas, una que es la forma inductiva y lo que es la forma deductiva. También hay otra que es la intermedia, pero esa se suele usar más en lo que es el ámbito literario, ¿no? ¿Cuáles son los inductivos y los deductivos? Los inductivos es donde primero se da la idea principal al inicio del párrafo y después se presentan las ideas secundarias que sean las ideas para apoyar esa idea. Y los deductivos es donde se dan primero las ideas secundarias y posteriormente, casi al final o al final de lo que viene ese mismo párrafo, se aclara la idea principal o se unen todas esas ideas secundarias para reforzar lo que es el tema principal o idea principal de ese párrafo. Estos cuatro ítems los tienen que tener todos los párrafos. Entonces, vamos a ver las estructuras de los párrafos según su tipo. Y vamos a manejar solo los siguientes: los argumentativos, los cronológicos, los conceptuales, los descriptivos, los explicativos, los expositivos y los comparativos. Los argumentativos, si vemos aquí, tienen como varios subtipos, pero estos simplemente se basan en qué tipo de argumento se hace. Hay que recordar que los argumentos tienen, digamos, un cierto tipo de responsabilidad, hay argumentos que presentan una solución, que básicamente va a ser de argumento-solución, si te quiero dar o te estoy proponiendo una solución para X problema. Si simplemente estoy dando una complementación o estoy aumentando lo que viene siendo una idea, pues es una idea de complemento. Si te estoy presentando una problemática, pues obviamente pues una argumentación de problema. Y si te estoy dando una idea que voy a estar desarrollando, pero que todavía no tengo 100% comprobada, sería pues un argumento de hipótesis. Los primeros, que son los de argumentación, pues básicamente aquí nos vamos a presentar una idea y esa idea pues la vamos a estar reforzando para intentar de convencer a nuestro lector que hay una problemática, que hay una solución o que tenga una idea factible para X cosa, ¿no? Aquí pues los tipos son los que ya mencioné previamente y vamos a ver un ejemplo del mismo. Voy a quitar esto, perdón. Ejemplo. La terapia cognitivo-conductual no es recomendada en pacientes con problemas de las funciones ejecutivas. Esto expuesto por los resultados de Ellis, entre paréntesis 1980, al comprobar el índice de incidencia y mejoras en más de 100 casos. Una alternativa para estos pacientes es llevar una terapia conductual.
Esta, al no basarse en la comprensión del problema, sino en las acciones concretas, le permite al paciente progresar en sus problemáticas. Aquí vemos, tenemos dos párrafos y cada uno tiene su idea principal y si vemos es de tipos diferentes. No sé, les propongo por ejemplo que eh, pausen el video unos segundos y que intenten de averiguar cuál es la idea central de cada uno de estos párrafos y cuál es el subtipo. Recuerden que los subtipos están acá, de hipótesis de problema de solución o de complemento, y cuáles creen que sean estos, ¿no? El primero es de tal, el segundo es de tal, y la idea principal, recuerden que la idea principal tiene que darse de manera explícita, tiene que estar escrita aquí mismo en lo que viene siendo los párrafos. Les propongo que en cada ejemplo que estemos viendo, pues hagan una pequeña pausa, ¿no? Bueno, espero que hayan hecho esa pequeña pausa para revisarlo. Entonces, entonces, aquí en el primer párrafo que habla sobre la terapia cognitiva no recomendada, aquí podemos decir que es de hipótesis. ¿Por qué? Porque estamos dando una idea de lo que nosotros creemos y la estamos fundamentando, ¿no? Hay que recordar que cada vez que vayamos a fundamentar una idea, podemos apoyarla con una cita, como en este caso la de Ellis, ¿no? Mientras que el segundo nos da una solución. Ah, ok, si la cognitiva conductual no es una posibilidad, pero puedes usar solo la conductual y esa sí le sirve, ¿no? Estamos sugiriendo o dando una solución a esta misma problemática que hemos planteado previamente. ¿Cuáles son las ideas principales? En este caso se las tengo subrayadas aquí. Las ideas principales en ambos párrafos se presentan de manera inductiva, o sea, que se presentan al inicio de lo que viene siendo las, los párrafos, siendo el primero, la terapia cognitiva conductual no es recomendada en pacientes con problemas en suficiencia ejecutivas. Esa es la idea principal de ese párrafo y los demás simplemente es para complementarla. Esto expuesto por los resultados de Ellis que comparó el índice de incidencia, tal. O sea, ahí estamos. Eso si lo solo ponemos así solo sin la idea anterior, no se entendería, quedaría volando, quedan muchas preguntas de qué está hablando, ¿no? Pero si nosotros solo ponemos la idea principal, que es la de la terapia cognitiva conductual no recomendada en pacientes con problemas de funciones ejecutivas, ya tenemos una idea clara. Lo demás simplemente sería un agregado para comprender el porqué, para ejemplificar, para tener un complemento, un aspecto más grande de la idea. De la misma forma, tenemos en el segundo párrafo que es una alternativa para estos pacientes es llevar una terapia conductual. Aquí se entiende o se sobreentiende como son dos párrafos seguidos que estamos hablando de los pacientes previamente descritos, que en este caso son los pacientes con deficiencias funciones ejecutivas y que a estos pues a una solución es lo que es la terapia conductual, ¿no? Ahí ya tenemos una idea sólida y concisa. Lo demás serían las ideas secundarias, que sería pues el explicar el por qué. Esto, al no basarse en la comprensión del problema, sino en las acciones concretas, le permitan al paciente progresar en sus problemáticas. Aquí esto simplemente es el por qué lo que te mencioné acá es buena idea o por qué te estoy sugiriendo esto es por esto. Entonces, estas ideas secundarias, o mejor dicho, todas las ideas secundarias, siempre van a ser para reforzar la idea principal. Luego tenemos los tipos de párrafos cronológicos, que estos, bueno, se llaman cronológicos de numeración o de secuencia. Si nos vamos simplemente por el nombre, pues ya podemos intuir de que hablan pues de una secuencia de cosas ordenadas, de numeraciones, de, de características dadas en un cierto orden lógico o un orden temporal de sucesos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí también tenemos lo que vienen siendo los ya conocidos subtipos, así como... Ah, perdón. eh,
Aquí de repente se me pausó el video, perdón chicos, ahí sí estuve un ratito callado, no sabía si está grabando o no. Por ejemplo, aquí los recreación de hechos suelen usarse mucho en los propósitos de informar, sobre todo en los periódicos, por ejemplo, en noticias, ¿no? En la que se nos da una serie de hechos y pues se nos va contando qué pasó, cuándo, cómo, dónde y en qué acabó, ¿no? O en qué va el problema hasta el momento. Hoy en la mañana, a las 6 de la mañana, un coche de alta velocidad chocó en, en la esquina tal y entre tal y tal calle. 15 minutos después arribaron los paramédicos, auxiliaron tal, 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 se llevó a la persona al hospital tal, tal y a las 8:40 de la mañana se reportó como estable, etcétera, etcétera. Continuamos informando, ¿no? Aquí el que yo les puse, ahí va a ser esto chiquito, perdón, es uno de recapitulación sobre hechos históricos que pasaron pues más o menos hace unos eh, 3, 4 años, que son los siguientes, le voy a dar lectura. Primero, se prohíbe la comida de murciélago en algunas regiones de China por presentar contagios de una enfermedad nueva. Al desobedecer esta ley y seguir consumiendo este tipo de proteína, se presentaron casos al comienzo del año 2019 que se extendieron rápidamente a todas las regiones del país, obligándolos a cerrar fronteras. Sin embargo, para estas instancias ya se presentaban casos en Europa y sumando a una falta de prevención y conciencia que se extendió de forma global hasta crear una pandemia. Por el cúmulo de estos factores, en su totalidad fallas humanas, se expuso una posible extinción de la raza dominante en menos de 2 años. Aquí pues obviamente estamos hablando sobre la enfermedad del COVID y de cómo se fue expandiendo, ¿no? Aquí otra vez les invito a intenten de ver cuál es la idea principal en este texto. No sé, pauselo para yo no tener que hacer una pausa aquí en el video. Y créeme que va a ser un buen ejercicio el estar haciendo esto para cuando ustedes lo quieran hacer de manera individual o solos, pues se les sea un poquito más fácil, ¿no? Con esta pequeña práctica, ¿no? De esta práctica donde ustedes mismos están evaluando si pudieron identificar la idea o no. Muy bien, vamos a presentar lo que son donde está la idea principal, que es por el cúmulo de estos factores en su total fallas humanas, se expuso una posible extinción de la raza dominante en menos de 2 años. Esta sería la idea principal y se ve en toda la recapitulación anterior. Simplemente es para dar el proceso de cómo se estuvo extendiendo, cómo se creó, pero de manera muy rápida. Y nuestra idea principal es el que la raza dominante, o sea, los humanos, estuvieron al borde de una extinción o una posible extinción pues, por varios puntos que se presentaron previamente, que son pues estas fallas humanas, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de un párrafo de enumeración y de una idea deductiva, o sea que la idea principal está al fondo de lo que viene siendo el párrafo. Aquí pues una pequeña, ya que aquí pues un párrafo un poquito más grande, aquí nada más les recuerdo que las extensiones tienen que ir siempre de la mano de qué tanta información vamos a presentar y que no se presenten dos ideas principales. Si en un párrafo tenemos dos ideas principales, eso ya es una señal que ese párrafo lo tenemos que dividir en dos. Porque un párrafo nunca tiene que tener dos ideas principales. Y las extensiones, recuerdo, si el párrafo ya se empieza a hacer confuso o estoy sobredando información, tanta que puedo confundir en lugar de aclarar el tema, entonces tengo una de dos, que reducir ese párrafo o buscar otra idea principal y poner parte de lo que viene siendo esa idea, ¿no? Y poner parte de lo que viene siendo algunas ideas secundarias en esta segunda otra idea que me ponga, ¿no? Voy a quitar esto aquí de la pantalla para que no estorben. Luego tenemos los párrafos conceptuales, que estos simplemente se centran en especificar una información, ¿no? En dar una terminología,
el explicar un pensamiento, una teoría, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a leer el ejemplo y posteriormente ya sabemos, vamos a identificar lo que es la idea principal. Leo el ejemplo. La terapia cognitiva conductual, también conocida como TCC, es la modificación de conductas menos adaptativas por otras que presentan mejor adaptación al entorno del paciente, empleando las técnicas de modificación de pensamiento en la forma de actuar. Vamos a ver cuáles son las ideas principales secundarias. Vamos a presentarlas. Y si vemos aquí tenemos una idea principal bastante gordita y solo una idea secundaria, ¿no? La idea principal es, recuerden que aquí como estamos conceptualizando qué es la terapia cognitiva conductual, es la modificación de conductas menos adaptativas por otras que presentan mejor adaptación al entorno del paciente. Y ya un extra de cómo lo hacen, o sea, una idea secundaria de cómo llegan a hacer esto, es empleando técnicas de modificación del pensamiento en la forma de actuar. Espero que le estén agarrando el rollo a este tipo de... a cómo identificar estas ideas principales y cuáles son las secundarias. Que como les digo, esto también, entre más practique la lectura, se hace más de forma de intuitiva, igual como encontrar lo que es el propósito y los temas, ¿no? Es cuestión de práctica y error. Que aquí, si les gusta la lectura, va a ser muy fácil. Y si no, igual todos van a poder llegar a eso porque pues, va a haber muchas materias a las que tengan que pues, practicar la lectura, sobre todo con textos académicos, ¿no? Así también como les recuerdo que también prestar atención en los tipos de párrafos para no mezclar, no hacer un párrafo, por ejemplo, medio conceptual y medio argumentativo, sino que hay que hacer, si vamos a presentar un concepto y luego vamos a argumentar ese concepto en una solución, ahí tenemos que hacer dos párrafos, no podemos hacer un solo párrafo con estas dos ideas principales, tenemos que hacer un párrafo conceptual y otro de concepto. Porque por eso estamos viendo este tipo de párrafos, ¿no? Para saber hasta dónde puede llegar la extensión de un párrafo y cuándo ya tengo que cambiar de párrafo. Sobre todo porque muchos tienen el problema de uno o dos, o de hacer párrafos en las que quieren meter mucha información y que mezclan muchas ideas principales y queda un párrafo muy confuso y muy largo o muy enredoso que no sabes esta idea secundaria a qué idea principal pertenece, o que hacen párrafos muy cortos en las que básicamente presentan la idea principal y pasan renglón. Bueno, vamos a ver los siguientes con los descriptivos. Perdón, los descriptivos. Esto pues, simplemente es dar una serie de características o detalles sobre una idea, un objeto, un lugar, personas, hechos, acontecimientos. Aquí siempre vamos a intentar a darlo con cierto orden lógico, una sucesión adecuada, de forma preferentemente inductiva, o sea, presentando primero la idea principal y posteriormente las ideas secundarias, para que se tenga un orden, digamos, más digerible. El qué te voy a escribir y luego la descripción. Hay textos que son deductivos, pero estos son obviamente deductivos de forma intencionada, en la que te dan como que una descripción, pero son para más ejercicios mentales, adivinanzas. En los textos académicos, que son para describir algo, siempre se vamos a manejar lo que viene siendo la manera inductiva. Tenemos un ejemplo, ya saben, lo leemos. Intenten de averiguar cuál es la idea principal. La depresión no es estar triste o decaído, sino una condición clínica en la que un paciente siente desesperanza. Tiene problemas tiene problemas de aumentar el ánimo, presenta episodios maníacos y y un desinterés generalizado por, por ciertos periodos de tiempo. Aquí tenemos que la idea principal y la secundaria son las siguientes, en la que la idea principal es la depresión no es estar triste o decaído, sino una condición clínica. Y lo demás ya sería, pues, el presentar si no es esto, entonces, ¿qué sí es la depresión?
Luego tenemos ya casi para finalizar lo que son los párrafos explicativos, que estos los empleamos para ampliar la información, suelen retomar temas previamente dichos y pues usados para complementar las ideas primarias o tomar las ideas primarias previamente dichas y hacerles, digamos, un recuento o un extra. Eh, se acuerdan que hace unos momentos le mencioné de que tenemos un párrafo muy grande con muchas ideas secundarias y queremos eh, dividirlo en dos. Usualmente lo que hacemos es tomar varias ideas secundarias de ahí, las quitamos y les ponemos un párrafo explicativo. Si en el primero te estoy contextualizando lo que es la depresión y ya llevo 8 renglones y todavía tengo muchas ideas para poner, pues sabes qué, lo siguiente te lo explico en otro párrafo y lo unimos. Pueden poner lo que vienen siendo palabras unión o nexos entre párrafos. Así como tenemos nexos para unir una palabra, perdón, una oración con otra, también podemos unir párrafos y dar a entender que tienen una correlación. Así como lo vimos previamente en, en el primer ejemplo que vimos del texto argumentativo, perdón, va algo lentito, en estos, en las que ya tenemos una correlación entre ambos, ¿no? En los explicativos, pues básicamente es lo que vamos a estar haciendo, el siempre hacer una correlación. Tenemos una idea que ya se dio previamente, pero respecto a esa misma idea, aquí te la voy a agarrar. En este caso, el explicativo lo estamos uniendo con el anterior, que es el de la depresión. En el uno describimos qué es la depresión y aquí vamos a explicar un poquito más sobre ella para no poner todas las ideas principales en un solo párrafo. Entonces, recuerden, este va de la manita con ¿no? Sigo leyendo entonces. Por ende, para diagnosticarla adecuadamente en un caso de depresión se debe asistir con un profesional para ser entrevistados y elaborados los test que sean más adecuados a cada situación. Una vez, una vez teniendo el diagnóstico, se podrá seguir el tratamiento sugerido. Vamos a ver cuáles son las ideas principales. Que aquí, para diagnosticar adecuadamente un caso de depresión, se debe asistir a un profesional. Entonces, nada más para recapitular otra vez, simplemente estamos uniendo lo que es este descriptivo con este. No tiene que ser a fuerzas un descriptivo y un explicativo. Puede ser un conceptual con un explicativo, puede ser un argumentativo de solución y aquí explicar el por qué crees que esa solución es adecuada o explicar cuáles sean las dificultades de hacer esa sugerencia que tú estás dando. Pues en un argumentas que para mejorar la educación se ocupa X cosa y luego haces un párrafo explicando las dificultades de llegar a ese punto, ¿no? Aunque sí sería una solución adecuada usar X cosa en las escuelas, sí sería un problema por la cuestión de tiempos o la cuestión de recursos o el alto financiamiento que depende, etcétera, 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 ¿no? Entonces, los explicativos, digamos que son casi, casi como los párrafos comodines. Ay, perdón, aquí le moví un poquito. Creo que brinqué uno. No, aquí está. Luego tenemos los expositivos. En estos párrafos, pues vamos a presentar otra vez información de forma lógica. Perdón. Vamos a expresar. Perdón, otra vez inicio. En estos vamos a presentar información de forma lógica a manera de una recapitulación o resumen o entradilla de un tema, ¿no? O un trabajo. En este caso vamos a leer este pequeño ejemplo que tenemos aquí, que es un alumno, un alumno de educación especial debe llevar apoyo del docente y psicosocial para un desenvolvimiento adecuado tanto dentro como fuera del aula. Las sesiones de no más de 2 horas se dividen a lo largo de un máximo de 6 meses por materia. Si se cuenta con el apoyo activo de los padres, se opta por la incorporación de tareas y etcétera, 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 ¿no?
Aquí obviamente para no poner un párrafo súper largo, pues simplemente puse los puntos suspensivos, ya que son ideas secundarias. Vamos a ver las ideas principales, así que si quieren ponerle pausa. Y las ideas principales son... Ay, perdón, aquí no las subrayé. Pero aquí básicamente es un texto inductivo, así que las ideas principales están al inicio, que son: un alumno de educación especial debe llevar el apoyo docente y psicosocial para un desenvolvimiento adecuado. Esa sería la idea principal, hay que, perdón por no marcárselas. Luego tenemos los párrafos de comparación. Los párrafos de comparación suelen ponerse, ya sean dos ideas en un solo párrafo, de poner lo que es una idea y poner pros y contras, o poner a favor y en contra en el mismo párrafo, o se pueden separar en dos. En un párrafo especificar solo las cosas a favor y en otro párrafo poner las cosas solo en contra, ¿no? Y seguirían contándose ambos como como párrafos de comparación, aunque la comparación se divida en dos párrafos. Aquí pues nada más les voy a poner un ejemplo. Recuerden que estos son para eh, comparar, contrastar o diferenciar dos partes de una idea, ¿no? El ejemplo: la educación, que la es educación especial, necesita una adaptación en diferentes grados dependiendo de las necesidades. Mientras que la educación regular, la, la adaptación se reduce y está limitada por una franja temporal. Ay, perdón, no le estoy poniendo lo que son las ideas principales subrayadas. Aquí lo que viene siendo la idea principal sería que la educación especial necesita una adaptación en diferentes grados. Y lo demás ya sean las necesidades secundarias, ¿no? Que dependiendo de necesidades, mientras que la educación regular, la educación regular la adoptan y se reducen y estas limitaciones por una franja temporal. Aquí estamos haciendo comparación de los tipos de educación, la especial y la regular. Los de causa y efecto se parecen mucho a los anteriores. También se pueden poner en dos párrafos, uno solo de causas y uno solo de efectos. Sin embargo, recuerden que aquí las causas y los efectos van secuenciados. O sea, no es una comparación directa. En estos tenemos eh, la contrastación, estamos contrastando una idea en favor, en contra, en bueno, en mal, un tipo y el otro tipo, como aquí, ¿no? Que tipo de educación especial, tipo de educación regular, pero acá no estamos comparando una cosa, sino estamos diciendo sobre, mira, esto produjo esto, o esta causa causó este efecto. Aquí tenemos un pequeño ejemplo rapidito, que es: un joven con alto consumo de alcohol decidió conducir un día al volver de una fiesta chocando con una casa en el camino. Entonces aquí ya vemos que podemos tener la causa, que sería pues un joven con alto consumo de alcohol, pues decidió conducir de regreso a su fiesta. ¿Cuál fue pues el efecto? Pues que tuvo pues un accidente de tránsito camino a dicha casa, ¿no? Entonces, aquí pues, entonces aquí chicos, espero que hayan sido temas sencillos. Ya sé que fueron muchos, ya sé que son 40 minutos de video, una disculpa por eso, pero pues estuvimos viendo cuatro temáticas, ¿no? Los temas y propósitos, las ideas principales que estuvimos así como, espero que las hayan estado ejercitando, y lo que son por los tipos de párrafo, que estos sí se los voy a preguntar lo que viene siendo el repaso. Sin embargo, no van a estar tan cargados, por decirlo así, no se preocupen por eso, sino van a ser un poquito más sencillos, ya que simplemente ahorita van a tener que identificarlos. Posteriormente, cuando estén haciendo ejercicios de redacción, pues sí vamos a ocupar, por decir así, que ya los vayan ensayando. Ya saben, cualquier duda, comentario, con toda confianza me la pueden enviar, ya sea por Blackboard en el foro de dudas,
al correo, e incluso pues ahí ya les había puesto mi WhatsApp de trabajo por si alguien quiere enviarme pues algún mensaje por ahí, solo aclaren que son alumnos, ¿no? Porque como es mi WhatsApp de trabajo, ahí me suelen enviar pues mensajes pacientes y de repente, oye, tengo una duda y pues ocupo saber si son alumnos de la UBC o si son de mis pacientes, ¿no? Para saber qué tan urgente les contesto, si interrumpo mi terapia para contestarle. Así que no se preocupen, igual les voy a contestar, pero nada más para que tengan eso presente. Y ya me pueden preguntar dudas por cualquiera de estos lados, de preferencialmente por los medios oficiales, ya saben, correo y el foro de dudas, si son dudas más casuales o dudas rápidas que no tengan que saber sus compañeros y no sea nada importante, pues sí, pues sí puede ser por el WhatsApp, ¿no? Los despido y recuerden que esta semana tienen que entregar su reporte de lectura. Ya está disponible a la fecha que están viendo este video, ya debe estar disponible en esta misma carpeta donde van a entregar, donde leyeron lo que viene siendo las instrucciones y donde estaba este video colgado, ¿no? Ahí está para entregar lo que es su reporte de lectura y en caso de que quieran una revisión, me lo pueden subir por ahí y decir, profe, le puede dar una revisada previa o enviármelo por correo y pedirme pues, una revisión por ahí para no gastar sus intentos.